secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. No, nada. Hemos recibido dos reemplazos del diputado Hugo Rey, que reemplazará en la sesión ordinaria de hoy al diputado don Diego Chalper, y el diputado don Sergio Badilla, que reemplazará al diputado señor Jorge Alessandri en la sesión ordinaria de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Corresponde debatir y votar el reclamo formulado a la conducta de este presidente. Tiene la palabra el señor secretario. Gracias, señor presidente. Efectivamente, inmediatamente después de leer la cuenta y antes de ofrecer la palabra respecto a la misma, Gracias. corresponde que usted ofrezca la palabra hasta por 10 minutos a quienes apoyan la censura y posteriormente hasta por 10 minutos a quienes rechazan la censura formulada en contra de su... Ofrezco la palabra a quien apoya la censura. Diputado Orsini. Gracias, presidente, por su intermedio y en primer lugar quisiera invitar a los diputados y diputadas miembros de esta comisión a que puedan escuchar la defensa de esta moción de censura y en base a ella puedan deliberar en prudencia y libremente si la apoyan o la desechan. Sé muy bien que esta es una moción más bien simbólica, ya que por la simple composición política de esta comisión yo veo con gran dificultad que ésta pueda prosperar. Sin embargo, creo que es mi deber y no solamente mi derecho hacer uso de las herramientas que el reglamento de esta honorable Cámara dispone para que todas y todos podamos llevar a cabo nuestra labor parlamentaria de manera correcta, de manera eficiente. El artículo 211 de nuestro reglamento establece la posibilidad de que cualquier diputado miembro de una comisión pueda reclamar verbalmente o por escrito la conducta del presidente. Eso es justamente lo que se pretende con esta moción. La censura que he interpuesto no es otra cosa que una reclamación respecto a una conducta reiterada de orden arbitrario e injusto que se ha llevado a cabo por parte del actual presidente de esta comisión. ¿Y cuál es la conducta reclamada? Presidente, es de mi parecer que la forma en la que usted ha hecho uso de su facultad para decidir el orden de la tabla ha sido arbitraria e injusta, favoreciendo sistemáticamente las iniciativas presentadas por usted o por su sector político y retrasando o bloqueando aquellas de otros grupos parlamentarios, pasando incluso por sobre las urgencias que ha impuesto el Ejecutivo, que son también, por ende, las urgencias ciudadanas. Esto ha llevado a un ambiente de trabajo desigual y poco democrático en esta comisión. Dicha situación la puedo graficar particularmente con lo que ocurre con el proyecto de ley de violencia digital. Usted, presidente, hace casi un año pidió mi voto para ser nombrado presidente de esta comisión por unanimidad, bajo el compromiso de palabra de poner en tabla y dar celeridad a la tramitación del proyecto de violencia digital. Pero la verdad es que esa promesa no se ha cumplido. Se ha utilizado de forma mañosa el reglamento, poniéndose en tabla el proyecto de violencia digital en sesiones ordinarias, sí, pero casi siempre en segundo, tercer o cuarto lugar de la tabla después de proyectos de largo aliento que no permiten que pasemos al segundo punto sin que se fije un bloque horario específico para poder tramitar este proyecto. Nunca llega finalmente a ser visto el proyecto de violencia digital y tengo cifras que sustentan lo que digo. El proyecto de violencia digital fue presentado en el año 2020, en el periodo pasado. Y cuando inició este periodo parlamentario y este gobierno, al poco andar, a los 3 meses de iniciado este gobierno, se le puso urgencia simple. En mayo del año 2022, entre junio del 2022 y agosto del 2022, en razón de dicha urgencia y durante la presidencia del diputado Alessandri, el proyecto estuvo en tabla 7 veces. Siempre en primer o en segundo punto de la tabla, y el resultado fue que pudimos avanzar bastante rápido y en agosto, 3 meses después de que se pusiera urgencia, ya habíamos emitido el primer informe, fue votado y fue aprobado en general en sala. Si bien existió un periodo luego en el que se presentaron distintas indicaciones y hubo mesas de trabajo en búsqueda de una redacción de consenso con los distintos miembros de esta comisión y con el Ejecutivo, lo cierto, presidente, es que desde que usted asumió tal cargo en esta comisión, el 30 de agosto del año 2023, el proyecto de violencia digital ha sido puesto en tabla muy pocas veces, solo en 11 ocasiones de las casi 100 que hemos tenido. En 3 de ellas fue citado en segundo lugar de la tabla, en 5 de ellas en tercer lugar de tabla y una vez
en cuarto lugar de tabla. Solamente 2 veces fue puesto en primer lugar de tabla. Y sabemos todos lo que ocurre cuando un proyecto se pone en tercer, cuarto lugar de tabla, porque es cuando va precedido sobre todo de proyectos de largo aliento, de contenido complejo, que han requerido de un trabajo exhaustivo en esta comisión. El resultado es que el proyecto no puede avanzar. Presidente, es evidente que no podemos hablar de que haya existido en este periodo de casi un año un verdadero ánimo de priorizar este proyecto. Y lo peor de todo, y lo que me parece más grave, es que no ha existido un ánimo justo de dar espacio a la tramitación de este proyecto, pero sí se ha priorizado la tramitación de otros proyectos que no tienen urgencia, citándose a sesiones especiales con el único objeto de tratar proyectos de ley de su autoría o de parlamentarios de su sector político. Basta revisar las citaciones de los últimos meses en los que han sido priorizados en esta tramitación, especialmente en las sesiones de los días lunes, proyectos de ley sin urgencia, entre los que podemos destacar el proyecto de ley que autoriza al personal en retiro de gendarmería el porte y uso de armas de fuego de diputados de la bancada de la UDI y de RN, el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, presentado por usted mismo, presidente, junto a algunos de sus compañeros de partido y de la UDI, Amarillos y Evópoli. Acá está firmado por el diputado Andrés Longton. Y el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para agravar las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas de su autoría principal, presidente, junto a otros diputados de Renovación Nacional. El boletín que modifica diversos cuerpos legales para agravar las sanciones ante crímenes contra la vida es de su autoría también. Este proyecto de su autoría, presidente, fue presentado el día 25 de enero del año 2023, 3 años después, más de 3 años después de que fue presentado el proyecto de violencia digital y ha sido puesto en tabla 12 veces entre diciembre del 2023 y junio del 2024, siempre en primer lugar de tabla, incluso el día que se citó el que agrava las sanciones. Incluso el día que se citó la votación general fue en una sesión ordinaria, mientras había urgencia de discusión inmediata a el proyecto del Ministerio de la Seguridad. Y aún así se puso primero en tabla el proyecto de su autoría que el proyecto que contaba con discusión inmediata. Presidente, considerando que el proyecto de violencia digital hoy día cuenta con urgencia suma, desde el 29 de mayo de este año parece evidente el sesgo con el que se decide la tabla de las sesiones y el orden de esta. Y más resulta evidente la existencia de una falta al reglamento. Presidente, el artículo 188 de la Cámara establece el procedimiento, plazo y distribución de tiempos en que deberá tramitarse un proyecto con urgencia suma, señalando incluso que en el caso de que el proyecto no se haya votado cuando termina esta urgencia, si me permiten, colegas, cuando termina esta urgencia lo que procede reglamentariamente es que el proyecto se vaya a la sala sin informe. Eso es lo que establece nuestro reglamento. El artículo 188, a su vez, también establece lo que acabo de mencionar. Y con mayor abundancia, el artículo 190, en su inciso segundo, establece expresamente que si vencidos los plazos no se hubieran emitido los informes de la comisión, la Cámara deberá pronunciarse dentro de los términos fijados con la prescindencia de tales informes. Así, presidente, a mí me parece que no es el ánimo hacer valer el reglamento y que se envíe a la sala sin informe, pero lamentablemente resulta muy difícil poder avanzar en este proyecto de ley. Violencia digital ha sido obstaculizado durante tanto tiempo que parece imposible que este proyecto avance si continuamos dependiendo de la disposición del presidente para ponerlo en tabla. Presidente, esta reclamación no nace únicamente del problema con el avance de violencia digital. La situación con este proyecto es solo una muestra de la falta de ecuanimidad al momento de decidir la tabla de las citaciones de esta comisión. Por su intermedio, presidente, quisiera preguntarle a mis colegas si saben cuántos proyectos de ley de diputados oficialistas han sido puestos en tablas durante su mandato. 1. Un solo proyecto, presidente. El presidente en la sesión anterior mencionó
el proyecto que modifica la ley 18.290 de tránsito para obligar a identificar y vincular, acá me estoy haciendo la referencia, diputado, a lo que está, para identificar a los pasajeros con su equipaje en el transporte urbano, ¿lo recuerdan? Bueno, es del diputado Araya, sí, pero hay otra persona que también lo firmó, que es el diputado Longton. Entonces, también es de autoridad del diputado Longton. Sí, es del diputado Araya, pero también es del diputado Longton, del diputado Ulloa, perdón. Y el único proyecto que se ha puesto en tabla, que es del sector oficialista, es el proyecto de ley que es de única autoría del diputado Ulloa, que era para que no notificara, para las notificaciones. Todos los demás proyectos de mociones parlamentarias que han sido puestos en tabla, cierro inmediato, han sido de autoría de un sector político y en particular de autoría, la mayoría, casi el 100% del presidente de esta comisión. Presidente, por su intermedio, quiero, para cerrar, decirle a los diputados y diputadas que conforman esta comisión que creo firmemente que existe un fundamento normativo reglamentario suficiente para sustentar esta moción de censura. No se trata de un problema menor ni de un caso aislado. La situación del proyecto de violencia digital, por lo que quisiera hacer mediante esta instancia un llamado a que trabajemos por instaurar un ánimo colaborativo, de diálogo, para que podamos todos los miembros de esta comisión y todas las bancadas poder desarrollar nuestra labor parlamentaria de manera correcta, de manera justa. Fue esa lo que quise proponer en la sesión del día lunes, cuando pedí que se dispusiera de la voluntad para que los días de sesión especial se consideraran rotativamente proyectos también del oficialismo. Esta es mi intención, presidente, que podamos buscar un buen ánimo, un buen diálogo, que podamos todos priorizar nuestras mociones parlamentarias y que pueda cambiar la tendencia que ha venido ocurriendo en el último tiempo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Orsini. Dejo abierta la palabra para que hablen en contra de la censura, diputada Giles, diputado Castro y diputado Jara. Gracias, presidente. Yo no soy titular de esta comisión, pero me he permitido tomarme un momento para venir a esta sesión a decir públicamente que yo valoro su comportamiento en todo orden. Las diferencias políticas que tenemos son públicas, no voy a ahondar en eso. Me parece injustificada, injusta la acusación y la censura a la que se le somete, puesto que estimo a grandes rasgos que usted no ha hecho más que usar las prerrogativas parlamentarias, que son cada vez menos. Yo creo que es un aporte a aquellos diputados que ejecutan las prerrogativas parlamentarias de buena forma, como es el caso, y particularmente las prerrogativas que tiene la presidencia de las comisiones, que es en resumen de lo que se le acusa, según lo que acabamos de escuchar, haber ejercido las prerrogativas de poner usted en tabla los proyectos que les parezcan adecuados, que es una atribución de los presidentes de comisiones. Entonces, presidente, me he permitido venir acá para entregarle mi apoyo en los términos de su comportamiento como presidente de esta comisión. Es lamentable que no tengo voto, pero alguna influencia tendré, o al menos espero el respeto de mis colegas. Muchas gracias, diputada Giles. Diputado Castro. Saludarlo a usted, presidenta, a todos los presentes y a la diputada Giles, que ha tenido la delicadeza de venir efectivamente a decir algo que yo comparto plenamente, que usted simplemente se le está acusando ahora por ejercer su labor de presidente y ejercer sus facultades. Nada más que eso. En primera instancia. En segunda instancia, yo no puedo pasar y dejar pasar ahora con respecto a las palabras que dice la diputada Orsini, que usted al parecer habría pedido votos o le habría pedido su voto a cambio de poner tal o cual proyecto o de tener cierta mirada con respecto a distintos temas. La verdad es que a mí me consta, porque yo fui quien se encargó justamente de generar el acuerdo para que hoy día tengamos una mayoría acá, y aquí lo teníamos los votos sin necesitar primero su voto, diputado Orsini, y menos en consideración hacerse intercambios por algo. Yo creo que eso no está bien. Yo creo que eso es simplemente manipular una votación que se dio en algún momento. Número uno. Segundo, yo creo que usted misma, yo no he anotado absolutamente, no tenía nada escrito, simplemente saqué algunas ideas.
Yo creo que usted da en el clavo cuando dice se ha puesto 10 veces de 100. Yo le explico, yo entiendo que son abogados, yo soy veterinario, o sea, no soy matemático, pero 10 de 100 es un 10%, o sea, se le ha puesto el proyecto de su autoría en un 10%, habiendo 13 diputados, se ha acaparado un 10% de esta comisión, o en parte de ese 10% de sesiones, se ha acaparado con respecto a ese proyecto. Proyecto que en lo personal, después de haberlo revisado y haber revisado cómo ha sido el trámite, era un proyecto sumamente deficiente. Era un proyecto deficiente que la Secretaría recalcó que efectivamente le hacía falta técnica legislativa y en base a eso el Ejecutivo tuvo que hacer una indicación sustitutiva para arreglarlo. Estamos hablando de un proyecto que tiene un buen espíritu, que yo lo comparto, pero que efectivamente estaba mal redactado y efectivamente se arregló. Usted habla de las urgencias que han tenido. Efectivamente, nosotros hemos recibido en esta comisión y el presidente lo ha hecho valer la urgencia suma que se han presentado al Ministerio de Seguridad a distintos proyectos, pero yo le informo que recién el 12 de mayo recibe su proyecto urgencia suma. Y usted lo recibe, obviamente, lo recibe porque me lo dijo el señor secretario, me lo pudo corroborar. Algunas personas decían que el 29, el 12 de mayo, la verdad es que hace muy poco. ¿Y por qué recibe esta urgencia suma? Obviamente porque usted ejerce su valer frente al Ejecutivo. Yo le pregunto, diputado Orsini, ¿qué diferencia tiene el diputado Ulloa y el diputado Araya con respecto a sus proyectos que lo hicieron inteligentemente, lo hicieron un proyecto corto, rápido de aplicación y lo hicieron de fácil despacho? Pudimos ejercer la gracia que tenemos en la primera media hora de cada sesión de poder haber tomado en fácil despacho esos proyectos y por eso salieron rápido. No porque nos hayan gustado más o al presidente le haya gustado más o menos, eran rápidos, efectivos y iban con respecto a lo que se necesita hoy en día, que es, número 1, luchar contra las drogas y número 2, tener más carabineros en las calles. En cuanto a las sesiones especiales me quiero referir, que se ha hecho mucho énfasis en cuanto a los proyectos que se han puesto o no se han puesto. Esto ya es básico, es la atribución del presidente, señores. Y la atribución del presidente en base a sesiones especiales la tiene él y no otra persona. Si queremos censurarlo porque no me gusta su criterio, bienvenido, pero él tiene absolutamente toda la atribución y en cada voto que se le puso y que nosotros vamos a seguir manteniéndolo ahí, sigue esta atribución en su potestad. Por último, comentarle a la diputada Orsini que a mí me parece bien el proyecto, el espíritu de su proyecto, sin duda. Pero si realmente quisiéramos, si el Ejecutivo realmente quisiera, sin duda, sacar esto hacia adelante, el espíritu de este proyecto que usted presenta y que está en primer trámite, le daría también entonces urgencia suma al proyecto que tipifica acoso y amenazas del presidente Piñera, que fue puesto antes incluso que su proyecto y que ya abandonó esta sala y que está en segundo trámite en el Senado. Por lo tanto, con todos estos puntos que yo he marcado, yo creo que aquí lo que estamos viendo es simplemente una reacción un tanto pueril, una especie de berrinche por abstinencia, creo yo, del poder que objetivamente no la tienen hoy en día. Esta comisión esta comisión es mayoría de oposición y por lo tanto yo creo que vamos a seguir haciendo valer esa posición y vamos a seguir impulsando los proyectos que también sean de fácil despacho o aquellos que yo creo que el presidente con buen criterio ha tenido y ha pensado, aquellos que realmente le van a hacer en el fondo más eficaz y eficiente a la necesidad hoy en día en este país. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Araya y diputado Leal. Quedan 3 minutos y medio. Gracias, presidente. Hay varias afirmaciones que se han señalado. ¿Se puedo hacer el...? Sí, por favor, diputado Sí, Araya. gracias, presidente. Muy lamentable que se hayan vertido algunas afirmaciones en esta comisión que nada dicen con la realidad. Esta comisión y su destino y su presidencia en particular no se definió en un mercado de transacciones y prioridades legislativas, ni ofrecimiento de ningún tipo, como ocurrió en otras elecciones en este edificio. Como para dejarlo claro, esa no es la temática que al menos desde la oposición tenemos. No ofrecemos otras cosas a cambio, como algunos
lo acostumbran aparentemente en otras instancias. Lo segundo, el ejercicio discrecional de las facultades del presidente se ajustan al reglamento. O sea, el presidente puede llamar al orden, por favor, a los diputados. Silencio, por favor. Así, a ver. Silencio, por favor. Presidente, usted tiene reglamentariamente las facultades para ejercer cierta discrecionalidad y tomar ciertas decisiones. No es un autómata que tiene que responder solo, única y exclusivamente a lo que lo puede pautar en este caso, por ejemplo, el Ejecutivo mediante la urgencia. Hoy tenemos 2 proyectos con suma urgencia. Y es evidente que, ponderando, usted puede establecer que un proyecto de ley que atenta o que combate el terrorismo puede tener una discusión prioritaria. Luego, ninguna de las observaciones realizadas por su intermedio por la diputada Orsini han sido formalmente manifestadas con anterioridad. Creo que eso debió corresponder antes de presentar esta censura a la presidencia. Luego, sí puedo rescatar algo, que usted ha sido especialmente condescendiente con la diputada Orsini y con sus reclamos e interrupciones en el normal funcionamiento de esta comisión. Incluso no tomó ninguna sanción al momento de que ella amenazó con boicotear el normal funcionamiento de esta comisión mediante el uso forzoso, abusivo de los puntos de reglamento. Yo creo que esa es una situación que atentaba contra el normal funcionamiento de la comisión y creo que usted debió haber llamado al orden. O sea, si hay algo en lo que ha pecado en esta comisión es ser especialmente condescendiente con la diputada Orsini. Espero que podamos superar rápidamente este impasse, presidente. Lo invito a que podamos votar de una vez por todas, porque lamentablemente y con mucho cuidado y delicadeza le digo a usted, yo creo que esto no es más que una rabieta, un disgusto, un enfado circunstancial por no haber priorizado uno de esos proyectos. Si al menos le sirve de consuelo a la diputada Orsini, le puedo señalar que de todos los proyectos que ha discutido esta comisión, yo creo que ninguno es de mi autoría, ninguno. No es de mi autoría, es del periodo anterior. Entonces, ninguno de los proyectos, incluso en uno solo tengo la firma, 1 de 10. Ese es todo el espacio que me ha dado el presidente por el que voté ahora y el presidente por el que voté anteriormente, para que vea que incluso a veces son más injustos con los que están más cerca, aparentemente. Por eso, presidente, llamo a rechazar esta propuesta. Se agotó el tiempo de reglamento, por favor, diputado Leiva. Mire, de reglamento, y me voy a tomar solo 5 minutos, presidente. Mire, el uso de calificativos o adjetivos respecto del ejercicio legítimo, adecuado o no, conforme al reglamento o no, que realiza una parlamentaria o un parlamentario, no permite en caso alguno, señor presidente, que se califique de una manera, a mi juicio, que denota la propia función que se realiza. Al referirse en términos de berrinche, actitudes pueriles, infantiles o uso abusivo, creo yo que va un poquito más allá. Y yo le rogaría, presidente, y le solicitaría a mis colegas que retiraran esas palabras porque creo que no corresponde. En segundo lugar, presidente, y si no, usted tendrá derecho a hacer esa atribución. En segundo lugar, presidente, solo me quedan 3. Mire, aquí tenemos diferencias absolutas. Yo fui censurado, además sin causa, porque efectivamente se cumplían los plazos, había acuerdos políticos, está bien. Mire, es el ejercicio y uno lo acepta. Lo que le quiero pedir, presidente, sobre todo a usted, estimado presidente, con quien además me une una relación de amistad, es que efectivamente mantengamos el buen clima que generalmente se desarrolla en esta comisión. Entonces, lo que le quisiera pedir, presidente, y también a la diputada Orsini, es que tomáramos un acuerdo de que viéramos ese proyecto, porque la temática que plantea la diputada Orsini es urgente. Yo no estoy de acuerdo en la forma, y se lo planteé a mi colega y amiga Maite Orsini, pero ella ejerció una atribución. Yo lo que le quiero pedir, presidente, en consideración a su persona, a su honorabilidad también, y a cómo vamos a seguir tramitando los proyectos de ley complejos en esta comisión, que siempre son además en muy buen tono, que lleguemos a un acuerdo, presidente, eso lo quiero pedir, que se ponga en tabla este proyecto en semanas sucesivas, no tiene por qué ser ahora, y pedirle al diputado Orsini que también hagamos un esfuerzo entre todos por mantener la armonía en una comisión que siempre va a ser muy compleja y además en la cual, debo decirlo, siempre vamos a estar, lamentablemente, y muy a mi pesar, en minoría desde el punto de vista político. Entonces, yo sé de su capacidad, presidente, yo sé que ha sido un momento desagradable tanto para usted como para la diputada Orsini, pero pedirle a ambos
y a usted particularmente como presidente y amigo, que tenga bien, diputada, retirar esta censura, no votarla. Además, no están los votos para aprobarla, pero como un gesto necesario, también de parte suya, presidente, de poder colocar en la semana, destinar en la semana que viene, en primer lugar de la tabla, ese proyecto que es importante, presidente, y continuar tramitando. Yo creo que es importante, presidente, ir sentando esos precedentes que yo creo que también es importante darnos eso, presidente, y hablaría muy bien de usted también. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Es reglamento como el diputado Leiva? Ya, diputado Leal, ojalá que ocupe el reglamento de la misma manera que lo ocupó el diputado Leiva. Tan respetuoso del mismo. Citando el mismo artículo que citó el diputado Leiva, ratifico el mismo artículo. Presidente, mire, yo estoy de acuerdo con el llamado que hace el diputado Leiva para mantener la buena convivencia, pero creo que no es la oportunidad de resolverlo ahora. ¿Sabe por qué? Porque si no, mañana yo tengo un proyecto de ley que yo quiero que se ponga en tabla y no se pone en tabla, y yo a usted lo censuro, y luego que la semana siguiente se vea mi proyecto. El presidente es muy malo. Es muy malo. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en tabla, En algún momento, por hay que verlo con cierta prontitud, pero no, presidente, por eso pero con el ánimo de contribuir al buen entendimiento de esta comisión. Lo que te digo es lo siguiente: yo entiendo el punto del diputado Leiva, pero no me parecería una buena señal que usted pusiera ese proyecto en tabla hoy día o mañana o la próxima, porque si no, el precedente va a ser muy malo. Mañana a mí quiero que un proyecto se vea, le presento una censura, después la retiro para que si el proyecto se pone en tabla. Yo creo que no corresponde, pero sí, veámoslo prontamente, dentro del mes de julio, pongámoslo en tabla, veámoslo lo antes posible. Y eso, presidente. Gracias. Ya no hay más no hay más palabras a retirar. Sí, mire, Retirar el... Yo sigo encontrando el recurso básico, ¿para qué le va a mentir? Pero si le molestó la palabra pueril, ningún problema. Y todos podemos, en el fondo, sentirnos a gusto o no a gusto de ciertos recursos. Yo lo encuentro básico, esa es la realidad y eso es lo que siento. Pero si le molestó la palabra pueril o infantil, por supuesto que la retiro si es que a ella le parece mal. Ningún problema. Se retirarán las palabras que no. Ya, señor secretario. Sí. Corresponde, señor presidente, en poner en votación. No, pero presidente, por favor, señor secretario. Ya. Don Voy a hacer eso. Jaime Araya. Perdón, para aclarar, ¿es a favor o en contra? No hay fundamento del voto. Sí. Sin fundamento. Don Jaime. En contra, señor secretario. Gracias. Don Cristian. En contra. Gracias. Don José Miguel. Gracias. Doña Lorena. Don Andrés. Don Henry Leal. Gracias. Don Raúl Leiva. Gracias. Perdón, me equivoqué. Doña Gloria. Gracias. Señor Orsini. Gracias. Doña Alejandra Plasencia. Don Diego Chalper. Don Andrés Lonton, presidente. En contra, presidente. Gracias. Secretario. Perdón, secretario. Sí. 6 votos en contra. Perdón. Don Hugo, reemplaza usted al señor Chalper, ¿no? En contra, gracias. Un reemplazo permanente. Llegó el reemplazo de... ¿Alguien más tenía reemplazo? Hay uno, pero llegó fuera, después le di la cuenta. 7-2, presidente, rechazada la censura. Gracias, señor secretario. Rechazada la censura. Y ahora vamos a lo importante, que es el proyecto de ley antiterrorista, para seguir votándolo en particular. 280 por ahí. Son los 10 últimos minutos que... Señor Collao. Gracias, señor presidente. Retomando la conversación de la mañana, tenemos una propuesta para el inciso cuarto del artículo 1 en relación al involucramiento relevante, que quisiéramos comentarle a la comisión por si estuviera bien y si es que... No, tendríamos que, si es que están de acuerdo, la podríamos redactar, es solo en el inciso y si le parece la puedo comentar, presidente. Sí. Perfecto. A ver,
entendimos, y de hecho, por su intermedio, las palabras de la diputada Orsini, del diputado Leiva, de usted mismo, presidente, de que podía ser mejor quizás explorar una vía un poco más objetiva de determinar, recordando que estamos en el artículo de la organización todavía, posiciones en el organigrama que estén más abajo, que eso sea lo que determine una rebaja de pena, más que el involucramiento no, que podía mezclarse, y acá por su intermedio, como decía la diputada Orsini en la mañana, con la actividad delictual, que era lo que el fraseo que comentaba la diputada. Dicho eso, la propuesta es la siguiente en ese punto. Quiero situarnos de nuevo en el comparado, porque voy a leer solo la parte que estamos viendo, que es el 1, 2, 3, 4. El inciso cuarto del artículo 1 sería: la pena establecida en el inciso primero podrá ser rebajada en un grado respecto de quien, formando parte de una asociación terrorista, ocupare una posición jerárquica inferior en la misma. ¿Ya? Ocupare una posición jerárquica inferior en la misma. Esa es la alternativa. Esa es la alternativa, más que involucramiento relevante, bajo la lógica de que la posición jerárquica inferior podría ser más objetiva que involucramiento relevante para determinar rebajas de pena eventuales. ¿Ya? Eso era como entendimos nosotros que era la discusión de la mañana, era que involucramiento podía entenderse de una manera, y también ver la posibilidad incluso de ver en vez de involucramiento relevante, sí, y sería, o también podríamos evaluar la posibilidad de que también se calificara aún más. Esta es una opción que nosotros la pondríamos como una segunda opción, siempre que no participara en la comisión de los delitos señalados en el artículo siguiente, es decir, que no haya cometido efectivamente el delito, sino que sea solamente una participación en la organización más que en la comisión de los delitos. Sería una fórmula que nosotros entendemos que podría solucionar algunos de los temas que salieron en la mañana. Eso sería, presidente, como propuesta. ¿Tiene la propuesta por escrito? La podemos redactar brevemente, en breve. Para que podamos revisarla, señor Collado, porque tengo algunas dudas respecto a eso. Diputada Navellán, respecto a la propuesta del Ejecutivo. Perfecto, la vamos a redactar por mientras. Sí, presidente, gracias. Mire, mientras redactan, me gusta menos, para serle bien franca, señor Collado. Y le voy a explicar por qué. Porque ocupare una posición jerárquica en la misma. Inferior, perdón. Una posición jerárquica inferior en la misma. Eso es igual de relativo que lo anterior. Entonces, al final del día, aquí a ver, ¿a qué apunta el Ejecutivo según lo explicado por usted y por la ministra del Interior hoy día en la mañana? Apuntan a otorgarle una herramienta a la Fiscalía para que cuando considere que es una persona que está participando, volvamos al ejemplo de la mañana, en el grupo de WhatsApp, y se arrepiente de lo que están planificando hacer o de lo que sea, y por lo tanto quiere dar información relevante a la Fiscalía para poder acceder a la trama completa de la organización terrorista, ¿no es verdad? Y de esa manera poderlos acusar de organización terrorista, usar esa información a cambio de una rebaja en la pena a esa persona que no ha tenido una participación, como decían en la mañana, relevante. Pero cuando usted me hable de ocupar una posición jerárquica inferior, chuta, el que maneja el vehículo o el que escribe en el WhatsApp o el que va a comprar los cigarros, no tengo idea, pero ¿cómo determinamos eso? ¿Me entiende o no? Al final del día, vuelvo a insistir en lo que decíamos en la mañana. Estamos hablando de delitos terroristas. Probablemente uno de los delitos más graves que vamos a poder ver hasta hoy, al menos. ¿No es verdad? Estamos hablando de que cualquiera que participe de alguna manera en una organización terrorista está cometiendo un pecado, por así decirlo. Si es que se ha llevado a cabo un hecho terrorista, van a estar sujetos a las penas producto de ese hecho. Pero acá lo que ustedes han planteado como ejecutivos es antes de que se cometa un hecho, cuando se planifica un hecho. Pero resulta que, entre otras cosas, más arriba, en el segundo párrafo de este artículo, en el segundo inciso, se habla de personas que puedan haber recibido entrenamiento. Y es más, en el inciso número
5, si mal no recuerdo, dice se hubiera limitado a recibir alguno de los entrenamientos mencionados, pero vamos a quedar con alguien que a lo mejor no cometió un delito directamente, que no participó de un acto terrorista, pero que va a tener el entrenamiento para hacerlo. Para mí, eso reviste la máxima gravedad, porque es una persona que está en posición de utilizar ese entrenamiento el día de mañana en otra organización, en la misma organización, en un acto individual, en un acto colectivo. Entonces, sinceramente, yo creo que está muy bien lo que se busca en cuanto a que la Fiscalía tenga más herramientas para la persecución de la organización, pero no me parece que una persona que participa más, menos, mediano, poco o lo que sea, en una organización que sabe cuyo fin es cometer delitos terroristas, esa persona eventualmente quede libre de polvo y paja. Porque si yo me meto como socia en el Hogar de Cristo, yo tengo súper claro qué es lo que busca hacer el Hogar de Cristo. Si yo me meto a una organización terrorista, ni aunque sea solo en un grupo de WhatsApp, es porque sé qué es lo que buscan. No es que yo sea una blanca paloma. Entonces, no me parece, y esta redacción, de verdad, señor Collado, me parece mucho menos feliz que todo lo anterior, que todo lo que habíamos hablado antes. Reacción poco feliz, dijo la diputada Dayan, señor Collado. Yo tengo una pregunta antes de dar la palabra, no sé si otro diputado quiere, pero ocupar una posición jerárquica inferior quizás puede ser incluso parte de una estrategia para tener una menor penalidad no participando directamente en los delitos, porque generalmente los jefes son los que dirigen, ¿no? Entonces, puede ser en un organigrama de que la jefatura, para efectos del diseño es una, pero el que toma las decisiones es el segundo, tercero al mando, pero, o sea, no sé si entiende el punto. Hay muchas organizaciones de los 90, principios de los 2000, de narcotraficantes que funcionaban de esa manera. Por lo tanto, ejemplos creo que hay de sobra para poder evadir eventualmente esta norma. Entonces, yo por lo menos sigo teniendo dudas, señor Collado, respecto a esto. Diputado Leiva y Araya. Presidente, mire, usted lo plantea bien, yo hago propio lo que usted señala, de que efectivamente lo que ha generado bastante discusión, lo veíamos recién en la Comisión de Constitución respecto a otro proyecto de ley supraterritorial, estamos muy atentos a lo que pasa con la ley de actos terroristas, y la idea es poder llegar a acuerdos, pero sobre todo en materia tan compleja como esta, porque entonces lo que le quisiera proponer, presidente, además que se viene un feriado largo, hay varios funcionarios que también tienen problemas, los tacos que a la salida. Entonces, lo que le quisiera proponer, porque no hemos votado ningún artículo, presidente, es que votáramos lo que hemos visto, el inciso primero, segundo y tercero, el artículo primero, y tratáramos de buscar, yo también me comprometo, dentro de la semana distrital, una alternativa de redacción que pueda satisfacer a todos en la mesa y votarla. Entonces, dejar pendiente eso y limitarnos a votar, presidente, si usted me permite, los incisos primero, segundo y tercero del artículo primero, para irnos con algo sancionado. Y huimos de inmediato. Gracias, diputado Leiva y diputado Araya, y voy a acoger su propuesta. A ver, diputado Araya. Presidente, tengo dos dudas. Una, la lógica que el Ejecutivo nos plantea siempre desde la idea de que es el fiscal el que está muñequeando y le da margen de acción. Ahora bien, esto también, esta posibilidad también la puede abrir la defensa del acusado. O sea, al final, esto es una herramienta que va a ser muy útil para quien quiera defender a los distintos involucrados y bajar la penalidad. O sea, yo creo que lo más va a ser mucho más usado por medio para las defensas de los terroristas que como una posibilidad de muñequeo del fiscal. Entonces, creo que ahí hay un problema que solo lo estamos pensando desde la lógica de la delación compensada, de cómo el fiscal va a poder tener mayor ancho de manga, y no desde la lógica que esto en realidad es mayor apertura para la defensa de los terroristas. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que el primer planteamiento del Ejecutivo lo único que hace es ampliar la base a la cual podría llegar esta posibilidad de beneficio. Y por consiguiente,
la cantidad de gente o la cantidad de terroristas que podrían apelar a esto diciendo que ellos no eran parte del mando, sino las partes inferiores. Por tanto, creo que va en la línea contraria. Básicamente, podría dejar a muchísimo pudiendo acceder a esto, que eso es lo que me preocupa. Y ahí hay algo que creo que es importante poder aterrizar a lo que decía la diputada Navellán por su intermedio presidente, era, claro, que ese escenario del entrenamiento de grupos paramilitares. Claro, uno de los grandes problemas es que hoy solo perseguimos cuando van a cometer el delito, pero si empiezan a recibir entrenamiento de distintos tipos y vas creando una brigada sin que cometa ningún delito, en el fondo podemos tener un ejército en el sur y hasta que no disparen la primera bala no pasa nada. Claro, el problema es que podemos estar con el agua hasta el cuello y al momento ya de poder activarse sea muy difícil para el Estado poder revertir la situación. Por tanto, creo que es un tema que tiene que abordarlo el Ejecutivo, esa preocupación de la diputada Navellán. Gracias, diputado Garay, diputada Plasencia. Gracias, presidente. Sí, yo creo que entre la comisión que tuvimos en la mañana y esta, como que hay necesidad al parecer de resituar algunos elementos, porque primero acá nos está diciendo que las personas no tengan participación o no sean parte de la organización. Se reconoce que son parte de la organización, lo que pasa es que tienen un rango de incidencia o un rol que no es relevante respecto de la toma de decisiones ni han participado en la ejecución de esos actos. Entonces, frente a esa situación, yo creo que el tener jerarquía inferior, como se está planteando, sí creo que puede llevar a distorsionar esa realidad, puesto que siempre puede haber alguien de menor jerarquía que quien tiene, digamos, o quien encabeza la organización. En cambio, clarificar el hecho de que alguien pueda ser, por así decirlo, beneficiario de esta condición, requiere que justamente no tenga roles de toma de decisiones, por ejemplo, pero que sí tenga información respecto de los actos que se pueden cometer o de los que se están planificando y que siendo parte de la organización no se le está exculpando, sino que se le está otorgando condiciones para que éste pueda colaborar, ¿no? Y entregar información. Eso es. Entonces yo creo que acá se está hablando como de personas que probablemente son los que ejecutan los actos, los que están tomando las decisiones, los que tienen gente a su cargo y que por lo tanto inciden en la forma en que se comporta esa organización terrorista. Y no es eso, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de participación. Entonces, yo entendí que en la mañana habíamos logrado estar de acuerdo de qué estábamos hablando y ahora estamos retrotrayendo esa discusión a como el inicio y creo que habíamos logrado al menos clarificar aquello. Entonces, yo estaría más de acuerdo con la propuesta inicial que se hacía en lugar de poner una jerarquía, digamos, o inferior jerarquía. Creo que eso es más confuso que lo que se estaba proponiendo al inicio. Gracias, diputada Plasencia, diputada Navellán, y vamos a resolver este punto. Sí, presidente, es que hay algo que usted mencionó que yo creo que no hay que... Efectivamente, puede que lo que dice la diputada Plasencia esté pasando, pero es que uno también va pensando en el camino, ¿no? Y sabemos que, tal como dijo el presidente en su intervención, años atrás habían organizaciones terroristas de distinto tipo, no solo de drogas, que estaban organizadas por células. Entonces, esta organización por célula permite que alguien que supuestamente es de menor jerarquía actúe porque está de esa manera determinado. Hay una cabeza, hay distintas células que se van activando en la medida que es necesario. Y eso pasa en delitos terroristas. Por lo tanto, porque se ha visto a lo largo de la historia y en distintos países que así es. Entonces, el ofrecer una alternativa a alguien supuestamente con, ¿cómo fue que dijo el Ejecutivo? Posición jerárquica inferior, es relativo, ¿no? Porque ¿qué pasa si es una de las células que está por activarse posteriormente?
la última palabra antes de poder, Gracias, para que presidente. avancemos. O sea, primero el Ejecutivo recoge la propuesta del diputado Leiva en el sentido de buscar redacciones. Tomamos el punto de la diputada Plasencia, era una propuesta. Si nos gustó, buscamos otra, no tenemos problema. Sí, tomar algunos de los puntos que se comentaron yo creo que en derecho penal, y en eso entiendo el punto, las posiciones son no son formales, son materiales. Es el que toma la decisión. En el ejemplo que por su intermedio presidente daba la diputada Navillán, esa persona que actúa es relevantísima su posición, porque es el que va a tomar la decisión. Y si comete el delito va a ser de los condenados por el delito base y por además estar en una organización. Entonces, yo creo que efectivamente entiendo la dificultad de posición jerárquica, lo entendemos el punto. Trataremos de buscar una redacción durante la distrital que sea del gusto de la comisión. Nosotros entendíamos, por ejemplo, que cosas tan simples como quizás borrar actividad delictiva de la actividad podría ser muy simple para resolver el problema también, porque es involucramiento relevante en la actividad de la organización más que la actividad delictiva, da cuenta de... Yo creo que eso no es... O sea, pero no es suficiente. No, o sea, pero vamos. Digo que hay mejoras pequeñas que podrían ser... Oye, pues, Sí, Ya, perfecto, pero ya más o menos tenemos claridad cuál es el camino para resolver esto. Vamos a votar, señor secretario, vamos a hacer lo siguiente, vamos a votar vamos a votar primero la indicación. Hay una indicación que está pendiente, Cristian Araya la retiró, pero hay una indicación pendiente del diputado Alessandri, que sí, lo que pasa es que es un problema la indicación del diputado Alessandri, porque podrían eventualmente está sujeto a futuras modificaciones. Modificaciones que aún no se realizan y que eventualmente podrían no realizarse o podrían ser más artículos incluso. Entonces, me parece que esta también habría que dejarla Presidente, pendiente en razón de que hay que ver primero los artículos posteriores. además hay una petición formulada de dividir la votación. Si esa petición está eso es. aceptada, no hay que votar la indicación aún del señor Alessandri. Muy bien, muy bien. Se refiere a un inciso que no ha sido objeto de debate. Súper. Entonces votamos el inciso primero, segundo, tercero, hasta ahí. Y tercero. Ya, muy bien. Gracias, señor presidente. Don Jaime Araya. A favor, señor secretario. Gracias, don Jaime. Don Cristian. Gracias. Don José Miguel. Gracias, don José Miguel. Doña Lorena. A favor. Gracias. Don Andrés. No, perdón, no. Don Henry, pero don Hugo Rey reemplaza a Andrés Jones, ¿no? Yo tengo una confusión, pero que son las mismas personas. Don Henry Leal. A favor. Votan medio parecido. Raúl Leiva. A favor. La persona. Doña Gloria. A favor. Gracias. Doña Maite. Gracias, doña Maite. Doña Alejandra. A favor. Gracias, doña Alejandra. Don Hugo. Gracias. Presidente. A favor. Presidente, 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobados los incisos 1, 2 y 3 del artículo primero. Aprobado. Continuemos, señor secretario. Correspondería pasar al artículo segundo. Ya. Muy bien. No, si tenemos una hora de sesión. Que le iba a seguir ahí, ya lo caché. Señor Collado. O sea, presidente, Creo. o sea, el Ejecutivo propone que este artículo en particular y quizás los que vengan, porque es muy importante, también queden para vuelta a la distrital. Nosotros no tenemos problema ahora, en este momento, de hacer una explicación conceptual de por qué existe el artículo 2 en el proyecto, pero no sé si es que está todavía la posibilidad de que esto también lo dejemos pendiente para una evaluación relevante. Acá lo que viene es la 2 o más acción sostenida en el tiempo, es la configuración de la asociación. Y para nosotros es importante como Ejecutivo comentar por qué nosotros incorporamos esto y quizás
dar, después de esa explicación, el tiempo para que se analicen por los diputados y diputadas de la comisión, presidente, y ver opciones que podamos tener. También, dado que ya dejamos pendiente esa parte del 1, para la vuelta electoral, este artículo. No Muy sé bien. si es que lo parece bien, presidente. Está Además, bien. hay otro producto. O sea, usted propone que dejemos pendiente el 1 y 2. Sí. Ya. Pero nos gustaría dar la explicación. Está muy bien. Si fuera posible. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Perdón, presidente, antes de que hable. Sí, diputada Naya. Es que está bien, yo entiendo que usted quiere explicarlo, pero si va a quedar pendiente y en una de esas va a usted cambio, yo más bien soy partidaria de que avancemos con lo que usted va a explicar y vamos a poder votar, si es que hay algo, porque en una de esas queda todo pendiente y sencillamente pasamos al segundo proyecto de la tabla y nos olvidamos de este hasta la próxima sesión. Porque la verdad es que este artículo, el artículo segundo, tiene una cantidad tremenda de indicaciones de los parlamentarios. Así es. Por lo tanto, va a ser un artículo muy discutido. Así es. Y resulta que si usted nos explica hoy día, nosotros nos vamos a la distrital, nos va a tener que volver a explicar en la próxima sesión porque la mitad se nos olvidó. Mi sugerencia es, dada su propuesta, bueno, entonces veamos si es que el tercero podemos verlo y votarlo, o si usted como ejecutivo prefiere que nosotros dejemos esto pendiente de frentón, a pesar de la urgencia, para la próxima sesión. Presidente. Muchas gracias. Presidente, la propuesta del Ejecutivo es que este artículo es largo, tiene muchas indicaciones y yo creo que no van a ser más de 5 minutos la explicación, menos incluso. Es una explicación que podemos volver a dar después, pero me parece relevante que el Ejecutivo explique inicialmente las razones de este artículo, porque este artículo para nosotros es parte del fundamento de tener el proyecto de ley antiterrorista. Entonces, yo no tengo ningún problema, presidente, en volver a explicarlo a la vuelta y quizás venir con haber una ronda de sesión con los asesores, etcétera, Sí. que haber venido con esto, pero los diputados nos interesa que entiendan bien el Ejecutivo, y de hecho la ministra lo dijo en la mañana, que nosotros queríamos dar un espacio para poder explicar esto. Está muy bien. ¿Y ese espacio lo quiere tener ahora? Sí, si después Tiene decidimos dejarlo pendiente, me parece que es muy lo bien. más razonable. Le doy la palabra al diputado Araya y después... Solamente quisiera pedirle al Ejecutivo que tuviera en consideración que miembros de la comisión, habemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, falta prácticamente la mitad de la comisión y me parecería que sea más prudente que a la vuelta a la distrital lo pudiéramos ver en profundidad y con definición. Ok. Ya. No. Una cosa nomás le encargo al Ejecutivo y a los parlamentarios. Ya las indicaciones están presentadas, por lo tanto, por favor, ciñámonos a esas indicaciones porque vamos a resolver temas complejos. Por lo tanto, si resolvemos esos temas que a veces van a tener dificultad, algunos vamos a resolver, otros no, pero para tener toda la película clara respecto a la votación que vamos a tener a la vuelta de la distrital, y por eso le pido, señor Collado, especialmente a usted, que podamos construir un acuerdo en base a la normativa, al menos el 2 y el primero, y bueno, y los delitos conexos también, que son las normas, creo que el corazón del proyecto. Si no, bueno, lo someteremos a votación, pero cada uno al menos conocemos claramente la posición y no improvisamos acá en la comisión. Así que, dicho eso y por haberse cumplido... No, pues. perdón. No, presidente, Diputado entiendo Araya. que hay, nosotros tomamos un acuerdo en la mañana, hace una sesión el día 4 y está aniversario del Congreso y está citada la Cámara el día 4. Así que el 4, sí. Que habíamos llegado al acuerdo. Diputado Castro y después el secretario. Mire, Después el secretario para aclarar el punto del diputado Araya. esta comisión, señor secretario, corríjame, puede durar hasta las 7:15, 7:30, ¿no es cierto? No, 7. Hasta las 7, tenemos una hora más. Podríamos ahora ver el proyecto que sigue, La tabla, obvio. obvio, y dejamos esto pendiente y vamos al segundo punto de la tabla. Sí. La consulta del señor Araya. El día 4. Así es, por supuesto. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, me llegó el acuerdo de los comités que señala que el día jueves 4 de julio habrá sesión durante la mañana. Entiendo que inicialmente destinada, entre otras cosas, al aniversario de la Cámara de Diputados, pero también a despachar los informes a las comisiones investigadoras. Por lo tanto, la Secretaría ya se comunicó con Santiago y requerimos el acuerdo de la comisión, sí, presidente, que no sea el 4, sino que sea el 11, y se realizaría en la sala de lectura del Palacio de Santiago, pero requiero que ustedes acuerden el 11, el jueves 11, en el mismo horario ¿Habría acuerdo para el jueves 11, diputado Araya? Ya. de 10:30 a 1. De 10:30 a 1. Lo cambiamos al jueves 11 de julio
de acuerdo a la solicitud planteada por el diputado Araya en la sesión de la mañana. ¿Acordado? Acordado. Acordado. Ya, señor secretario, pasemos al segundo punto de la tabla. Ya. Si usted me permite, señor presidente, un par de palabras. Henry. Algo se posó ya en la sesión pasada. Tenemos los comparados. A ver, Sí. secretario, le pido que nos pueda Está repartiendo los clavos. repartir los comparados a cada uno de los diputados presentes. Muchas gracias. Cuando usted me diga, presidente. ¿Quién estamos los comparados? Ah, ya. Vamos a esperar los comparados. Dice. ¿16E? O sea, perdón, 161. No, pero presidente, necesitamos algo previo. Necesitamos Sí, resolver el problema. necesitamos resolver algo previo. Y voy a explicar el motivo, porque Por favor, no señor es, secretario. no es O sea, no se ha resuelto en estos días. no es antojadizo este secretario. Lo que resulta es que la comisión no aprueba ni rechaza artículos, no aprueba ni rechaza proyectos de ley, las comisiones solo proponen a la sala. De tal manera que la sala aprobó un texto de este proyecto de ley, que es el texto que está en la segunda columna del comparado. Ese texto tiene que ser respetado y tiene que ser votado en la sala como última razón de voto si son rechazadas las propuestas formuladas por esta comisión. De tal manera que las indicaciones sustitutivas tienen que ser indicaciones sustitutivas de artículos, pero no indicaciones sustitutivas globales. Porque las indicaciones sustitutivas globales, y puedo indicar que fue a partir de la experiencia del proyecto de ley de divorcio que se tramitó en esta Cámara, no son aceptadas cuando ya ha sido aprobado en general un proyecto, porque impide que la Secretaría General ponga en votación el texto original. Entonces, tiene solución, pero la solución tiene que ser propuesta, y además esa solución ha sido ayudada con la forma en que esta comisión ha votado el proyecto, porque esa indicación sustitutiva ha sido votada por parte. Entonces hay que seguir con esa política de votarlas por parte, pero necesito que se haga el pareo entre el 161D con el numeral 1 del artículo único, el 161E con el 161D, etcétera. Ese pareo, mal utilizada la palabra, es lo que la Secretaría necesita para poder dar por rechazada las otras indicaciones formuladas en la tercera columna y poder ofrecer a la sala un texto original. Eso es todo, señor presidente. Es el 274, si no me equivoco, o 174 del reglamento de la Cámara. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Orsini. Sí, presidente, solo quiero señalar que ya habíamos empezado a votar de otra manera, entonces quiero pedir que lo que ya está votado, que se respete, ¿Y se puede seguir? pero con lo que ya votado que se respete, y en lo sucesivo lo que habría simplemente que hacer es modificar los encabezados nada más. Es lo que corresponde. Ya, ¿y eso tiene que estar por escrito o podemos entenderlo Hay de que esa hacerlo por manera? escrito. Perdón, presidente, Sí, por favor, señor secretario, no se preocupe. La señora Orsini tiene razón. Lo que está aprobado, está aprobado. Y sencillamente habrá que hacer un ejercicio de parearlo con el texto de la segunda columna. Claro. Cuestión que no es imposible. Es que si usted rechaza el 161D que propone en la indicación sustitutiva, pueda el señor Landero poner en votación el numeral 1 del artículo único. Eso es. Como texto original. ¿Ya? Entonces, lo que yo necesito, o nosotros como Secretaría necesitamos, y el presidente necesita para los efectos de ordenar las indicaciones, es que se nos indique, a partir del 161E, inciso cuarto, si no me equivoco, donde quedó la comisión, de ahí en adelante, a qué norma se está refiriendo en la sustitución. Eso es. Se está sustituyendo esta, en sustitución de esta, como se ha hecho en delitos antiterroristas y como se hizo en narcofuneral. Eso. Perfecto.
Perfecto. Entonces, señor secretario, la pregunta final, ¿se puede seguir votando o hay que arreglar aquello? Tenemos que esperar la propuesta. Ya. Tenemos que esperar esa propuesta. ¿Y esa propuesta cuánto se demora? ¿Se puede resolver en este corte? Señor secretario, una pregunta. No. Señor presidente, la pregunta es, no es necesario que me lo planteen por escrito, si la comisión puede funcionar de buena fe con que la señora Orsini o cualquiera también la señora Alejandra Plasencia, don Jaime, que son autores, o la señora Lorena Fríes, nos vayan señalando qué artículos se está sustituyendo. Muy bien, eso lo vamos. Un tarjetón. Sí, claro. Para el regreso, presidente, para el regreso a la distrital podrían. Ya, suspendemos 10 minutos para realizar aquello. Suspendemos 10 minutos. Ya. Señor secretario, por favor. Gracias, señor presidente. La estructura del proyecto permite una solución que ha sido propuesta por la diputada señora Orsini de dividirlo por numerales, numeral 1 y numeral 2. Nos quedaría parte, y corríjame por favor si me equivoco, nos quedaría parte del numeral 1 antes de acceder al numeral 2. Para esos efectos, la señora Orsini me ha hecho llegar una indicación que este secretario no cree, sino que está seguro que debe incorporarla al comparado para que pueda ser susceptible de debate, porque no es sencillo de entender. Entonces yo me permitiría solicitarle a usted que me diera tiempo al secretario para tener para la próxima sesión el comparado preparado. ¿Ya? Debo incorporarla para que ustedes entiendan cómo lo van a votar. Debo incorporar esta indicación. Entonces, ¿ya? A ver, acláreme. me da tiempo para en la próxima sesión traer este comparado hecho de nuevo con esta indicación y poder dar votación al numeral 2 del proyecto. Ya, o sea, usted me dice que no estamos en condiciones de seguir A mi votando. juicio no se va a entender. Además no tiene quórum para votar en este momento. ¿Ya están los diputados? ¿No hay ninguno? No. Falta uno. Es verdad. ¿Hay acuerdo? Ya. ¿Le parece? Me parece. Gracias. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.